volar invencible. Creo en lo imposible, que el 5 silenciará el efecto de sus... Ya regresamos, ya estamos por aquí. Carlita, ¿me estás escuchando? Sí, lo que pasa es que sabes que bueno... De pronto me da miedo hacer monólogo. No, déjame te digo que, bueno, tuve pues así como en empezar a buscar a un chico que fuera papá soltero. Y bueno, de todos mis contactos que tengo, que son 3, que son papás solteros, estaba por conectarse uno, pero tuvo problemas, no lo sé. Entonces, pues quedamos mal con el invitado del día de hoy. Bueno, que de hecho hagamos ciertas acotaciones. No vamos a direccionar nuestro argumento hacia algún integrante del equipo, pero este tema lo vamos a ir desmenuzando entre todos. Necesitamos que nos manden sus preguntas, dudas, comentarios y aclaraciones, y queremos saber cuál es su sentir como hombres en una sociedad como la nuestra. Teníamos la intención de traer a un invitadazo, pero no nos pudo acompañar en la ocasión pasada y esta pues tampoco, ¿no? Y entonces el día de hoy vamos a aventarnos el tirito nosotras, porque traemos algunos argumentos bastante interesantes y unas preguntas. Y vamos a hablar sobre la cuestión de estas paternidades responsables. Vamos a hablar de qué son las masculinidades, como ya les habíamos comentado al inicio, y cómo se va entretejiendo estas construcciones de lo que es un hombre, ¿no? Porque versando un poco lo que decía Simone de Beauvoir, al igual que las mujeres nos construimos socialmente, los hombres también. Y en ese sentido, tenemos que estar analizando cuestiones que van de lo sociocultural, de lo sexual, de lo familiar, de justo lo que decía Carlita, las paternidades, la religión y la reproducción. ¿Cómo se construye a un hombre en una sociedad como la que vivimos y hemos vivido históricamente, ¿no? Esta sociedad es en una estructura jerárquica en donde se hace una asignación desigual de las actividades dentro de los espacios públicos y dentro de los espacios privados, y por eso nosotras tenemos que cuestionarnos cómo transitan los hombres con todas estas sus realidades, cómo transitan a partir de cuestionar su rol tradicional, ¿no? El hombre para ser hombre tiene que ser un hombre que tenga responsabilidades sociales, responsabilidades familiares y responsabilidades sexuales, ¿no? Tiene que ser un proveedor, un varón que tenga autoridad y de disciplina al interior de los hogares, ¿no? O sea, estoy hablando como pareciera un discurso como del siglo XV, pero hoy día volteamos la mirada y de pronto nos encontramos con este tipo de construcciones culturales de lo que son los hombres o un colectivo de hombres, que afortunadamente ya está cambiando la situación y vemos más diversidad de hombres. Y bueno, las masculinidades en términos generales es que todo el cuerpo académico de las feministas y tal empezaron a decir, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con estas construcciones? Nosotras no solo podemos apelar a la realidad que circunscribe a las mujeres, ¿no? Tenemos que estar cuestionando lo que pasa con los hombres. Y en ese sentido, muchas autoras como Betty Friedan y mujeres organizadas empezaron a hablar sobre las leyes que hay sobre los cuerpos y las emociones. Y entonces tenemos como polos, ¿no? Por un lado, esta masculinidad hegemónica que apela a la razón. ¿Qué es lo racional? Bueno, un hombre es el que tiene la razón, el que tiene los conocimientos y por lo tanto es el que decide, ¿no?, sobre la economía de la sociedad. Y por otro lado está esta carga emotiva, esta carga que tiene que ver con los cuidados, con el amor, con el volcarte hacia el otro, que es como las características de una construcción para esta sociedad de lo que debe ser una mujer, ¿no? Entonces, bueno,
ya bajo estas múltiples situaciones que les comento, pues hay bastantes dudas que tenemos y que por supuesto estamos abiertas a empezar a escuchar a todos nuestros radio escuchas, ciberescuchas, y que nos digan cómo han sentido como estos cambios, ¿no? Estos cambios no solo de género, sino estos cambios en los que ya hombres y mujeres empiezan a participar de las diferentes actividades, en donde yo observo que si bien los cambios son bastante lentos, pues ya los hombres le están entrando a las actividades de cuidados y de responsabilidades de crianza, ¿no? En esta cuestión de procuración de los afectos, en esta autodeterminación de sus cuerpos sexuados, ¿no? De romper con la heteronormatividad, que eso es bastante interesante. ¿Cómo viven la sexualidad los hombres? ¿Por qué es importante hablar de esta distribución? Y bueno, Carlita, ¿cómo ves? O sea, yo digo que sí tenemos esperanza. Yo conozco compañeros que de plano sí le apuestan por construir un mundo donde caben muchos mundos y donde el respeto a la vida es fundamental, ¿no? Fíjate que sí, sobre todo últimamente, la separación de las parejas con hijos pues es muy abundante, ¿no? De hecho, pues desde mi familia, ¿no? Que mis padres están separados, entonces se crea lo que es una paternidad responsable, ¿no? El tener que ver a los hijos, el que cuando van a cuidarlos a el fin de semana que les toca, pues ellos tienen que lavar, cocinar, etcétera, ¿no? Y entonces es a mi punto de vista agradable ver que no solo la mamá toma el rol de papá y mamá, sino que el papá también toma el rol de la mamá. Y entonces, bueno, comienza a entender muchas cosas y se hace un poquito más consciente. Y esto le ayuda a que si llega a tener una nueva relación, pues tenga nuevas ideas, ¿no? Y nuevos puntos de vista de cómo tratar a su pareja. Yo creo que es importante que los hombres en general se metan un poquito al rol que tiene la mujer, que yo espero que cada día sea sí, claro. más. No, fíjense que es difícil, o sea, yo lo veo es difícil tratar de hacer todo, ¿no? Nosotras como mujeres, digo, tú y yo no tenemos hijos, pero discúlpame, o sea, mi Foley no está en calidad de bulto, o sea, claro, o sea, es una maternidad diversa, digamos, Carla, o sea, no fueron producto de nuestras entrañas, pero cumplimos como ciertas características de cuidados, ¿no? Cuidamos, alimentamos, proporcionamos cariños, llevamos al médico y dista, pues, pero tenemos como el chip, ¿no? Hijo, ¿estás de acuerdo? No, pero pues traemos el chip acá de multiuso, o sea, tú puedes trabajar y hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? De pronto el tema en la oficina es que cómo puedes trabajar escuchando música. Me creerán que yo me concentro más cuando estoy acá escuchando cumbia y guaracha y... Sí, porque si no te concentras en las pláticas de los demás. Es algo bien curioso y bien interesante lo que dices. Las nuevas masculinidades están apostando por cuestionar el por qué como hombre no puedes expresar tus emociones, el por qué como hombre no puedes incluso autodeterminarte, ¿no? Decir mi decisión sobre mi cuerpo y sobre mi sexualidad es esta, ¿no? Y sobre las cuestiones incluso de reproducción, de si quieres o no tener hijos. Inclusive yo me atrevo a hablar como del tema religioso, si quieres tener una vida espiritual o no. Entonces, la manera en que los hombres viven su realidad, me parece que hoy día sí se está como abriendo un poquito el camino. Y yo les voy a dar un dato, o sea, la encuesta nacional de uso del tiempo, que en 2009 fue de nuestras encuestas así gala en México,
contabilizó el trabajo no remunerado de los hogares. Entonces, a través de un cuestionario, pues se lleva a los hogares. A ver, anóteme por hora lo que está haciendo, ¿no? Para hombres y para mujeres y varios días de la semana. Y lo que nos permitió este instrumento estadístico fue comprobar que el 20% del Producto Interno Bruto, de toda la producción total del país, se elabora en los hogares, al interior de los hogares. Y que más del 70% de estas actividades las realizan las mujeres. Esta es una invitación amplia a que los varones, como tú dices, ¿no?, se incorporen a las actividades de cuidados en todos los sentidos, de trabajo doméstico en todos los sentidos. Y tiene que ver con una situación estructural, ¿no?, de cómo estamos transmitiendo los conocimientos y los saberes sociales. Cómo le estamos diciendo al infante con qué debe jugar, sí, y con qué no debe jugar. Cómo desde pequeño se está haciendo esta construcción, ¿no? Esta construcción de lo que debe hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho el tema de, y ustedes véanlo en los ejercicios simbólicos. Depende obviamente del hogar, pero quien tiene ciertos privilegios al interior de los hogares, pues evidentemente son los varones, ¿no? Por esta idea de que pues van a ser los proveedores, los que van a ser la autoridad, ¿no? Las mamás luego dicen, no, mijito, pues es que tú vas a ser el jefe de familia. Y cuidadito que sales del marco como de todas estas características para ser un buen hombre, porque ya perdiste mortal, ¿no? Ya no entras dentro de lo que debe ser un macho, un hombre bien hombre, ¿no? Un macho alfa, porque te sales entonces del contexto. Y entonces la situación va de que las cargas de trabajo deben de irse distribuyendo. Había un caso, este año hubo una reunión de uso del tiempo y me dicen, ay, qué risa, ¿qué es eso del uso del tiempo? Bueno, se reúnen todos los productores de estadística en una reunión anual para hablar sobre, pues sí, metodologías estadísticas, pero para hablar sobre cómo utilizan el tiempo hombres y mujeres en América Latina. Y entonces resulta que las mujeres en actividades culturales, en el caso de México, son 4 horas en actividades culturales, y eso depende, ¿no? Depende del decil de ingreso en el que te encuentres. Porque una cosa que a mí me ha quedado claro en todo este trayecto es que tanto mujeres como hombres, para potencializar nuestras creatividades y nuestros productos artísticos y toda esta situación que fortalece la identidad de un país, pues necesita recursos, ¿no? Y con la pancita vacía, pues es que no vas a producir y crear así porque sí. Pero bueno, ya me estoy yendo del otro lado del planeta. El tema con las masculinidades va de que los hombres empiecen a preguntarse, a ver, en un ejercicio colectivo, y porque los hay organizaciones de hombres que se dedican justo a esto que en ocasiones hacemos las mujeres, que es trabajar en red, es reunirnos y conversarnos de nuestras realidades, ¿no? Y conversarnos de lo que va del cotidiano, de cómo estamos viendo la situación para nuestras generaciones. Y hay hombres que se dedican justo a cuestionar el lenguaje, los roles tradicionales que se les han asignado, el modelo tradicional de familia. Y hay diferentes organizaciones que se asumen como hombres por la igualdad y que tienen un trabajo bastante interesante con respecto a ir desmontando como todo esto del macho alfa, guerrero, cazador, que tiene que ser un hombre viril y mostrarse autoritario, imponente con los demás, ¿no? Entonces van cuestionando, ¿y por qué? A ver, nosotros no podemos llorar y decir lo que sentimos y nombrar nuestras emociones, y por qué nosotros no podemos de pronto construir otro estilo de familia, otro tipo de vida, ¿no? Desde el acuerdo, desde ponerse como en un piso de igualdad. Entonces, hay diferentes autoras y autores en México
que estudian el tema de las masculinidades, porque es un tema político además, ¿no? La modernidad, todo lo que ha implicado la modernidad en la transformación de estas masculinidades hegemónicas. Y por ejemplo está el caso de Daniel Cases Menache, que ha sido un académico que ha investigado y se ha reunido con hombres para estudiar qué es esto de las masculinidades, cómo a partir de elementos como la misoginia se va construyendo una identidad social, ¿no? Una apropiación masculina de la humanidad. Y entonces van desmontando todas estas ideas y dicen, no, pues los hombres no somos esto, ¿no? Un poco haciendo analogía a lo que hace el feminismo, que obviamente las masculinidades parten de los estudios feministas. Entonces, y dicen, a ver, vamos a desmenuzar. ¿Qué es el hombre, no? Y en ese sentido vamos a ir poniendo cosas que vivimos en lo cotidiano, ¿no? Porque de pronto van rompiendo con estas cosas del lenguaje y de la tradición oral que se reproduce, ¿no? Es que es el soltero codiciado. No, pues es la solterona quedada, ¿no? Estas cosas que van marcando un discurso desigual. Últimamente he traído, y cabe señalar que traigo unas reflexiones muy locas con el tema de los lenguajes, porque construyen discursos y pueden construir discursos de dominación o discursos realmente que transforman, ¿no? Y entonces, en estos dichos que decimos en lo cotidiano, no, mijito, pues a usted le vamos a poner la mesita y le vamos a servir de comer porque usted va a ser el hombre de la casa, ¿no? Usted, mijito, no haga nada. Usted nada más dedíquese a buscar chamba porque como va a ser el proveedor del hogar. Y cuando en pleno siglo XXI, pues la cosa, o sea, la pirámide poblacional ya se invirtió de una. Las condiciones económicas están distintas. Las mujeres estamos entrándole y somos más entronas a los espacios públicos, ¿no? Y estamos ahí como un cuchillito de palo, incidiendo, aunque nos cierran las puertas, ¿no? Estamos ahí. Y obviamente ha cambiado nuestra mentalidad y percepción de lo que vemos como familia. Y luego entonces, ¿qué tanto esto que está pasando en lo cotidiano está afectando las identidades de los hombres? ¿No? Que dicen, entonces qué chuchere, ¿no? Ya no soy yo el proveedor. Ya no soy yo el que cumple con todos estos estereotipos, ¿no? Se rompe entonces la estructura de lo tradicional y lo moderno. Pero yo ya hablé mucho. Fíjate que hace poquito estaba yo platicando con una persona, un chico, y me preguntaba mi edad. Uh-huh. Y, o sea, no tengo problema en mencionarlo, ¿no? Yo le decía, bueno, pues yo tengo 29 años. Uh-huh. Y entonces, o sea, de repente se sorprende y me dice, ¿cómo? 29 años y no tienes hijos y no te has casado. Y es así de, no, tendría que tener hijos y tendría que haberme casado. Pues sí, me dice, a tu edad, pero eso me lo hizo sorprendido, ¿no? Y yo ciertamente un poco molesta, le digo, bueno, ¿a mi edad qué? Tú tienes 32 y tampoco te has casado y no tienes hijos. Claro. ¿A tu edad? O sea, es absurdo lo que me dices, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos un poco de esto también de las paternidades responsables. Y yo lo hablaba con una persona de mi familia que uh-huh. tiene 2 niñas y un niño uh-huh. chiquito. Y el uh-huh. niño chiquito juega con sus hermanas y juega con los bebés. O sea, él uh-huh. tiene su bebé y las 2 de sus hermanas también tienen a sus bebés. Y él juega a cuidar a su bebé también. Y lo lleva en la carriola. Y lo yo quiero unas fotos de esa situación. Y entonces es agradable que el papá no le dice, tú no puedes a eso porque eres hombre, ¿no? Si no, la mamá le dice eso. No te vayas a volver maricón. O sea, es que es casual, ¿no? O sea, típico casual de nuestras familias mochas, chilangas. Ajá. Que están viviendo en la ciudad, están viendo la tempestad y no se hincan. Y todavía le dicen al chamaco, ay, no juegues eso que es de niñas, ¿no? No te vayas a volver maricón. O sea, además como si fuera algo malo que fuera homosexual, ¿no?
Y claro, y que justo entra al juego todo esto de las masculinidades. O sea, porque rompe con esta estructura y porque muchas autoras, te platico, hay una autora que se llama Nancy Chodorow y ella ha explorado la masculinidad, el nacionalismo y la violencia, y ella atribuye los procesos de violencia masculino a los ciclos de humillación y dominación vividos por el hombre durante la primera infancia. Que ya después tendremos aquí a nuestras amigas psicólogas y psicólogos para que nos expliquen bien cómo está este tema, porque ella en su libro del ejercicio de la maternidad sostiene que la agresividad masculina y otras cosas que tradicionalmente se asocian a la masculinidad son el fruto de ciertas prácticas sociales como la crianza infantil, en donde sabemos perfectamente que va asignado hacia las madres y que han sido muy pocos los que han asumido esta responsabilidad, ¿no? O sea, desde su perspectiva la importancia tiene que ir como enfocada a una crianza compartida que construye personalidades más igualitarias, ¿no? Como esto que dices de los juguetes. Desde ahí le estás enseñando a un niño, ¿no? Lo más cercano, claro, y lo más evidente que tú ves normalmente. Sí, claro, o esta idea de, no, yo le voy a enseñar al chiquito a que sea todo un hombre, ¿no? Y me lo llevo a hacer cosas de hombres, porque esto claro lo hacen los hombres, y claro, es un discurso montado en el siglo XV, en pleno siglo XXI, por supuesto, porque no hay autodeterminación del infante, ¿no? Oye, sea... un tuit de Juan Luis Cortés Cervantes 9, que dice, entiendo que en su opinión, género es igualdad. Ajá. Y dices, bueno, sí, o sea, regularmente hablamos aquí sobre la igualdad de las mujeres y los hombres. Y claro, y nos referimos a la categoría de género como una categoría de análisis, es una herramienta, ¿no? Que nos ha servido para abrir camino en diferentes espacios y estructuras. La categoría de género es una herramienta analítica que justo lo que va a hacer es cuestionar los estereotipos culturales, sociales, que se han determinado a través del sexo, ¿no? Eres hombre, eres mujer, bueno, a ti te toca hacer estas actividades y a ti mujer estas, ¿no? Y la categoría de género lo que hace es decir, sí, pero aguanta, esto es una construcción, pues esto no es una situación espontánea, ¿no? Que ya naciste mujer y entonces tu destino es ser madre y entonces abnegarte totalmente a la vida y cumplir con ciertos estereotipos, porque en la realidad eso no es como lo que vemos en lo cotidiano. Sin embargo, existe este discurso, ¿no? Este discurso que desde el lenguaje legitima procesos de violencia para hombres y para mujeres. Cuando ya te sales como de esta estructura de género, de decir, pues no voy a ser la mujer tradicional, ni yo voy a ser el hombre tradicional, y voy a empezar a cuestionar el por qué estoy parado aquí, cómo estoy parado aquí, qué me hace sentir, ¿no? Es ser hombre y tener ciertas cargas sociales. ¿Qué me hace ser hombre y sentir estas cargas emocionales, ¿no? Porque llega a cierta edad, como dice Carla, ¿no? Y para hombres y para mujeres, pero va privilegiado el asunto, ¿no? Aquí seamos claros. En la Ciudad de México y en México tenemos la tradición oral y entonces a través del lenguaje legitimamos procesos de violencia. Es que es la solterona quedada y el soltero codiciado, que codiciado pues sabe, o sea, entre comas, ¿no? O ay, mijita, apúrate, no te vayas a quedar. Y cuando el varón decide tener como muchas relaciones, es aplausos al varón porque es bien macho, es bien hombre. Este sí cumple el estereotipo. Este sí va a ser un hombre de la H a la E, ¿no? Es como los y no nos ponemos, ¿no?, a cuestionar, por ejemplo, el hecho de cómo transitamos, cómo manejamos nuestro lenguaje. Digo, o sea, no porque traigamos el manual de Carreño, ¿no? Así el protocolo para andar en la calle, pero sí empezar a ir desmontando estos símbolos que lo que nos han hecho es transitar en ciudades llenas de pisos de desigualdad, en donde el discurso predominante es un discurso hegemónico hecho masculino. Vivimos en una sociedad masculinizada.
Y entonces, ¿qué hay? Pues hay masculinidades que se están cuestionando eso, porque no quieren vivir con el rol de tener que ser un hombre violentador, no con la humanidad, ¿no? Así, de que para que seas hombre tienes que tener poder sobre los otros, y entonces sentirte el bien non plus ultra enfrente de los otros, ¿no? Porque eso demuestra tu virilidad, tu ser hombre. Cuando no es así, ¿no? Realmente, a mí me parece que estos ejercicios son los que construyen humanidad. Y han surgido de los estudios feministas porque ha habido una crítica a esta sexualidad heteronormativa, ¿no? A esta apropiación de los cuerpos y a evidenciar que estas estructuras, como lo conocemos como la familia nuclear, que viene desde la época griega, en donde en toda esta situación el patriarca era el que tenía autoridad, ¿no? Y era el ciudadano además, porque viene aquí a la par el tema político. O sea, la palabra ciudadanía tiene sus connotaciones bien claras, y en la Grecia antigua y en esta época vemos que el ciudadano, en aquella época el ciudadano era un varón adinerado, o sea, que tenía propiedades, era blanco, ¿no? O sea, cubría ciertas características y quedaban excluidos del término ciudadano el adulto mayor, pero sí los niños y las niñas, y evidentemente las mujeres. Digo, nosotros nos vamos a estar cuestionando todo, ¿no? Y agradecemos a todos los que nos están escuchando porque sí fortalecen nuestras reflexiones internas. Nos interpelan constantemente a ser mejores locutrices y tratar de charlarles, pues que sería chévere que cuestionaran, ¿no? ¿Qué es lo que los hace sentir hombres en la Ciudad de México en el siglo XXI? ¿Qué les hace sentir que estén matando a las mujeres, por ejemplo? Porque yo no dudo que va a haber compañeros que sí tienen una sensibilidad política para empezar a discernir estas situaciones, ¿no? O sea, ¿qué sienten? ¿Qué sienten de pronto con toda esta violencia exacerbada que hay, ¿no? Y sobre todo los que tienen niñas, ¿no? O sea, que... Y no solo los que tienen niñas, los que tienen, o sea, varones también, ¿no? No, sí, totalmente de acuerdo, pero recordemos que ahorita, hace poquito, a regañadientes, pusieron la alerta de género en el Estado de México, ¿no? Y bueno, o sea, entonces, pues es que... Bueno, habría que preguntar cómo se sienten, ¿no? Quizá los que viven en el Estado de México pues nos sí, claro. O sea, de todo el robo de niños, ¿no? Eso sería interesante, conocer a la bandita que vive en el Estado de México y que nos diga, ¿qué onda con la alerta de género? ¿Qué les hace sentir que hay alerta de género? Yo una vez platicando con unos cuates del Estado de México, les dije, oigan, ya así de cuates, o sea, ¿no sienten feo que les están matando a sus mujeres? Bueno, y no a sus mujeres, ¿no? A sus compañeras. Porque sí, se escucha como a sus mujeres, a sus propiedades, ¿no? O sea, están matando a sus compañeras. ¿No sienten gachito que así a media cuadra les estén desapareciendo a sus mujeres? No, sí, queremos trabajar por eso. Pues órale. Y tardó 10 años para que Erubiel y los que estuvieron ahí en el gobierno del Estado de México la aceptaran. Pero es que hay muchas cosas de contrapeso. O sea, en este año hay cosas fundamentales en asuntos de género. Y no nos vamos a extender ahorita, porque yo quiero que sepan de dónde fue nuestra rola, que nos encantó, por supuesto, a mí me gustó mucho. Y Javier Álvarez Fuentes es un compositor de música catedrático y académico, y que se ha especializado en música de concierto y música electroacústica, danza y música para cine. Y entonces esta canción es como una de las más representativas, ¿no? Pero entonces ahora, antes de que el tiempo nos alcance, vamos a irnos con otra rola, quizás como ya más para entrarle a la semana. Y esta rola se llama Yo no me llamo Javier.
y es de los toreros muertos. Y nosotras somos las Generol y estamos aquí pues para compartir y echar palabra un rato. Entonces disfruten. Muchos disfrutarán Yo no me llamo Javier, les hace eco, yo lo sé, vibran con Yo no me llamo Javier. No es mi mayor ilusión y ya la platicaremos. Que son papás solteros. Estaba por conectarse uno, pero tuvo problemas, no lo sé. Entonces, pues quedamos mal con el invitado del día de hoy. Bueno, que de hecho hagamos ciertas acotaciones. No vamos a direccionar nuestro argumento hacia algún integrante del equipo, pero este tema lo vamos a ir desmenuzando entre todos. Necesitamos que nos manden sus preguntas, dudas, comentarios y aclaraciones y queremos saber cuál es su sentir como hombres en una sociedad como la nuestra. Teníamos la intención de traer a un invitadazo, pero no nos pudo acompañar en la ocasión pasada y esta pues tampoco, ¿no? Y entonces, el día de hoy vamos a aventarnos el tirito nosotras porque traemos algunos argumentos bastante interesantes y unas preguntas. Y vamos a hablar sobre la cuestión de estas paternidades responsables, vamos a hablar de qué son las masculinidades, como ya les habíamos comentado al inicio, y cómo se va a volar invencible, creo en lo imposible, que el 5 silenciará el efecto de sus... Ya regresamos, ya estamos por aquí. Carlita, ¿me estás escuchando? Sí, lo que pasa es que sabes que bueno... De pronto me da miedo hacer monólogo. No, déjame te digo que, bueno, tuve pues sí, como en empezar a buscar a un chico que fuera papá soltero. Y bueno, de todos mis contactos que tengo, que son para que vivimos y hemos vivido históricamente, ¿no? Esta sociedad es en una estructura jerárquica en donde se hace una asignación desigual de las actividades dentro de los espacios públicos y dentro de los espacios privados, y por eso nosotras tenemos que cuestionarnos cómo transitan los hombres con todas estas sus realidades, cómo transitan a partir de cuestionar su rol tradicional, ¿no? El hombre para ser entretejiendo estas construcciones de lo que es un hombre, ¿no? Porque versando un poco lo que decía Simone de Beauvoir, al igual que las mujeres nos construimos socialmente, los hombres también. Y en ese sentido, tenemos que estar analizando cuestiones que van de lo sociocultural, de lo sexual, de lo familiar, de justo lo que decía Carlita, las paternidades, la religión y la reproducción. ¿Cómo se construye a un hombre en una sociedad como la